Bueno, vamos a ver un tema hoy. ¿Qué toca hoy? ¿Qué serie estamos dando? Primero, bienvenidos a las visitas. Un placer ver a algunos después de un tiempo, después de mucho tiempo, a Erea, a la familia, a Vane, etc. A Ismael. Bueno, estoy mirando uno por uno, pero cada vez descubro más porque he estado por atrás. Bueno, bienvenidos. Esperemos que os podáis llevar algo bueno hoy. Estamos con la serie de los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Y hoy cuál toca? El cuarto. Muy bien. El cuarto, que es el día de reposo, que es un tema que me lleva dando mucho que pensar siempre, pero en los últimos 2 años más todavía. Y encima Alejandra, que le gusta mucho el picante, hacía muchas preguntas con este sentido y era un tema que hemos reflexionado mucho últimamente. Por eso, cuando surgió la oportunidad de compartir de este tema, me lo pedí. Dije, el resto de mandamientos me da igual, dadme que queráis, pero el del día de reposo me gusta muchísimo. Y ahora espero que hoy podáis ver por qué. Todo se lo debemos a Dios. Y el día de reposo, poco se habla del reposo que le debemos a Dios. Y es algo interesante porque cuando preguntas ¿por qué los domingos vamos al culto? ¿Por qué venimos al culto los domingos y no el martes? Es el día del Señor, dicen. Si alguien nos pregunta en el trabajo, ¿qué has hecho el domingo? No, he estado en la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, España es un país de tradición cristiana, ¿no? Pero ¿por qué vas los domingos a la iglesia? Es el último, ya veremos que eso tiene su... Es el sábado, el sábado sería el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? ¿Veis cómo? El sábado... Venga, los que digan que es el sábado, sentados aquí. No. ¿Qué? Espera, David, que está indignado, tiene cara de indignado. Me gustan los indignados. Que lo hacemos el domingo pues para coger un día, pero que ni los domingos tampoco descansamos algunos, ¿eh? Judío no es seguro. Bien, todo este sarao del día de reposo surge en el capítulo 2 de Génesis, muy al principio de la Biblia. Dice en Génesis 2, versículo 2, es justo la creación del mundo, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Ahí dice que descansemos nosotros? No dice nada. De hecho, dice lo contrario, pero bueno, eso ya lo veremos después. Pasan varios miles de años, o más que miles de años, pero en ese fregado no vamos a entrar. Y los patriarcas, ya sabéis, tienen su Abraham, Isaac, Jacob, luego va José a Egipto, luego las tribus israelitas van a Egipto y caen en la esclavitud. Alguna vez hemos explicado que la esclavitud no es algo limitado en el tiempo. La gran mayoría de la historia de la humanidad ha estado vinculada a la esclavitud. Que hoy en día no esté vinculada es más una excepción. Casi siempre en la historia y en todos los pueblos de la tierra prácticamente ha habido esclavitud. Desde que el ser humano ejerce violencia contra otros y a los prisioneros los esclaviza. ¿Y los esclavos tienen descanso? Normalmente no, o poco. Entonces el pueblo israelita cae en Egipto en esclavitud y pierde absolutamente el reposo. Y aquí podemos ir vinculando algo. La esclavitud implica pérdida de reposo y pérdida de descanso. Pero Dios los libera de Egipto, a pesar de los cascarrabias, se los lleva a la tribu prometida y en el Sinaí les da los 10 mandamientos. Y aquí dice en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esta es la primera vez en la que Dios le está diciendo a un ser humano que diferencie un día. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. De este versículo acordaros, ¿vale? Porque va a surgir en todo el mensaje de hoy. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No se refiere que vayas 6 días a fichar a la empresa. No. Dice que hagas toda tu obra, en general. Mas el séptimo día es reposo para el Señor, tu Dios.
no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sabéis que santificar significa separar? Separó el 7º día y el pueblo judío llamó a este día el Sabbat. ¿Sí? Que hoy en día lo traducimos como el sábado. Así que el 7º día, el día de reposo, es el... ¿Hasta ahí bien? Así que el domingo no es el 7º día, en nuestro calendario está en el 7º día, es cierto, pero en origen no. Pero es verdad que hoy en día está. Bueno, cosas que pasan. El 7º día reposó. Y en la creación, si os fijáis en Génesis, es curioso porque es el único día de la semana en la que no hay ni mañana ni tarde. ¿Por qué? Porque para los judíos, para el pueblo israelita, los días empezaban al anochecer, no al amanecer, como para nosotros a las 12 de la noche. Mi hija Liara le costaba entender por qué a las 12 es el día siguiente. Decía, no, el día siguiente es cuando me levanto, porque es cuando estoy dormida, no me doy cuenta cuando es el día siguiente. Entonces, para el pueblo israelita era al anochecer. Significa que el sábado empezaba el viernes por la tarde-noche. Por eso a Jesús no tuvieron que hacerle nada, pero a los bandidos a su lado les remataron para que estuviesen muertos y no hubiese que rematarlos el sábado, que era el día de descanso. Bueno, es un detalle. Mira, para no tener que trabajar mañana, pues le matamos ahora. Bueno, costumbres. Pero esto es una excepción. No hay ningún pueblo en la tierra que tenga en un periodo tan temprano en su historia la regulación de un día de descanso. Tenéis que poneros en contexto. Esto es algo revolucionario. Ahora estamos acostumbrados al fin de semana, pero igual que con la esclavitud, esto es algo muy reciente. Hasta hace nada no existían los fines de semana. Ni había un día para ir a ver al Madrid, ni había una escapada a Palencia. Eso es mentira, nadie se escapa a Palencia. Vale. Pero eso no existía, el concepto de fin de semana. El día de reposo es un concepto, el fin de semana es algo bastante reciente, ahora lo vamos a ver también con detalle, pero un día para reposar era algo revolucionario, es un regalo de Dios para la humanidad. No estaba en ningún lugar. Tú dile a un neolítico por qué debería librar un día a la semana. Librar, ahora veremos, ¿no? Pero no trabajar un día a la semana. ¿Pero qué me estás contando? Si se me va el ganado, o si tengo que ir a hacer la cosecha en tiempo de cosecha, por ejemplo. O si me está atacando un pueblo, una tribu extranjera o de otra zona. ¿Cómo no voy a trabajar? Entonces, esto que Dios introduce lo tiene que meter de una manera muy radical. Por eso, fijaos lo que dice, 6 días se trabajará en Éxodo 31:15, mas el 7º día es día de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Toma, se quedó a gusto el Señor. Morirá, porque era un concepto nuevo. O lo introduces radicalmente o la gente no lo sigue. Es como si os digo, venga, os sugiero hacer dieta de brócoli. ¿Quién lo hace mañana dieta de brócoli? Nadie. Igual que nadie va a Palencia. Pero si os digo que no coma brócoli mañana, morirá. Todo el mundo comiendo brócoli. Estaríamos genial dentro de 2 meses. Pero veis, a veces para introducir algo nuevo, hay que ser muy radical para que pueda funcionar. No siempre funciona de manera radical, pero esto es algo nuevo. Os voy a dar un poco de contexto de cómo son los días de reposo normalmente. Para los musulmanes es el viernes. Ya sabéis que los viernes, los musulmanes, o sea, el Islam tiene, no sé cómo decirlo de manera poco ofensiva, pero es una rama que bebe del judaísmo, ¿vale? Ellos tienen la Torá también, no como libro más sagrado, es el Corán, pero también lo observan. Para ellos Abraham también es un profeta, Jesús es un profeta, etc. Entonces ellos cambiaron el sábado al viernes. ¿Por qué? Porque el viernes es el día del juicio final y es el día en el que se hacen las ofrendas. Y los cristianos pues hicieron un cambio a domingo, que luego lo veremos por qué. Pero hoy en día, en muchos países, por ejemplo Irán o Somalia, solo se descansa el viernes, en Nepal solo el sábado, en Israel el viernes y el sábado, en la India solo se descansa el domingo. En la Francia revolucionaria se hizo un calendario en el siglo XIX donde se trabajaba 10 días y se libraba 1.
aquí, como esto es libre, en la URSS la semana laboral eran 6 días y hoy en día en China la media es trabajar 49 horas a la semana. Por eso son tan baratos los productos chinos, porque están en régimen de semiesclavitud. Pero bueno, eso es un melón que también algún día se abrirá. ¿Qué significa? Que tengamos un fin de semana largo es algo bastante reciente. Y tener un día de reposo sí que viene desde la época que Dios lo instauró en el pueblo judío y se fue desde ahí ampliando al resto de pueblos de la tierra, y ahora veremos cómo. Y tener un fin de semana de 2 días, aunque hubo gente que lo practicó en la iglesia primitiva por respetar el sábado y por tener el día del Señor, es algo que también es muy reciente. Hasta 1920, esa década, en Estados Unidos no se empezó a hacer de manera sistemática. Antes había un tema que era como solo se libraba el domingo, pues la gente que no iba a la iglesia iba a beber. Entonces el lunes estaban de resaca y no podían trabajar. Y los dueños de fábricas, porque era la revolución industrial, decidieron que mejor dar libre el sábado para que el domingo se recuperen y el lunes trabajen. Entonces se empezó a dejar libre los sábados, se trabajaba por la mañana y se dejaba libre para que por la tarde pudiesen salir a celebrar. Y bueno, ese es el origen de que en algunos países cristianos el sábado también esté libre. ¿Vale? Luego Henry Ford tuvo muy buenas ideas porque se dio cuenta de que si dejaba tiempo libre para que sus obreros consuman sus productos, también vendería más. Y él empezó también, porque tenía muchos obreros judíos, a dejar libre sábado y domingo. Y luego se afianzó en la época de la Gran Depresión. Pero esto no es, o sea, en la época de keynesianismo. Pero esto es algo que no es viejo. Esto hace 100 años no existía. Vuestro tatarabuelo no libraba el fin de semana. ¿Vale? Ningún día. Cierto. No descansaban. Pero lo que es interesante es que el pueblo judío recibía el día de reposo, pero cuando se olvidaba de Dios, se olvidaba también del día de reposo. Y después lo esclavizaban y perdían el reposo absolutamente. Y se quejaban de que estaban esclavizados. Les pasó con Egipto y les pasó con Asiria y Babilonia. Entonces es curioso cómo se vincula el reposo, la falta de cuidar el día de reposo, lo voy a decir así. ¿Cómo está relacionado la falta de cuidar el día de reposo con la esclavitud? Cuando no respetas el día de reposo, estás un paso más cerca de ser esclavo. ¿De qué? Pues depende con qué lo hayas sustituido. Vamos al Antiguo Testamento, al Sabbat, que se nos va la hora. ¿Cómo era el sábado que instauró Dios? Pues vamos a hacer un resumen muy rápido. 7 puntos, vamos a leer 7 versículos. Éxodo 31:15. 6 días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Me encantan estos detalles de ahí. Pero es un día consagrado. Segundo, Éxodo 23:12. 6 días trabajarás, pero el séptimo dejarás de trabajar, para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Aquí menciona a los siervos, no son esclavos, pero tienen parecidos. Menciona a los hijos, menciona a tus animales. En el día de reposo, deja descansar a los demás. Importante, no solo descansa tú, deja descansar a los demás. El tercer punto, comunal, Deuteronomio 16:8. 6 días comerás pan sin levadura y en el séptimo día habrá una asamblea, una reunión. Por eso nos reunimos los domingos, heredamos esa parte. Hay una asamblea solemne para el Señor tu Dios, ningún trabajo harás en él. El día de reposo era comunal. Cuarto, Levítico 24:8. Cada día de reposo continuamente se pondrá en orden delante del Señor. Es un pacto eterno para los hijos de Israel. Cada día de reposo continuamente se pondrán en orden delante del Señor. Poneros en orden delante del Señor. Restablecer las prioridades. ¿Qué es lo más importante? Después de 6 días de semana, lo normal es que tengas la cabeza llena de otras cosas. El domingo reseteas, vuelves a poner en orden. ¿Qué es lo más importante de todo? Decía Eleanor Roosevelt, que fue la que dirigió la Declaración de Derechos Humanos en la ONU, la mujer de Delano Roosevelt, que falleció, bueno, es el presidente americano. Él decía, antes de cada momento importante, yo me retiraba 20 minutos a orar. Y después de los 20 minutos ya podía salir a la ONU, podía salir a la Segunda Guerra Mundial a dar un discurso para un llamado a entrar en guerra. Los momentos más difíciles que ella puede tener, de tensión y de estrés, siempre se reservaba media hora antes para orar y estar en reposo. Y ella decía que le encantaba la Santa Cena, lo que hemos hecho hoy, porque decía, cuando como la Santa Cena y la bebo, me siento como una cristiana más. Y es el momento en el que reseteo, me pongo en orden. Yo delante de Dios soy un ser humano más. Quizás sea la mujer del presidente, quizás sea la emisaria en Naciones Unidas,
Pero en el momento de la Santa Cena, yo me reordeno y soy una persona más delante de Dios. Quinto, Hechos 15:21. Dice Pablo, Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. ¿Qué significa? Que los días de reposo se leen las Escrituras. Fácil. 6. Es universal. Esta costumbre se extendió a otros pueblos de la tierra. Dice Isaías 56:6, y los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para... Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Qué bonito. A mí me encanta esto. Me encanta porque con Dios no hace falta hablar ni de racismo, ni de etnias. Es casa de oración para toda persona, para todo pueblo. 7. Éxodo 31:16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Perpetuo significa que es algo que heredamos a nuestros hijos. Los que no tenéis hijos, pues a vuestros sobrinos. Y si no tenéis sobrinos, pues a vuestra mascota. Pero es algo que heredamos a siguientes generaciones. Hay algunas excepciones. En el Antiguo Testamento, aunque dice Dios que quien no guarde el pacto morirá, también les manda a la batalla. Conocéis el pasaje de las murallas de Jericó, ¿no? ¿Cómo era la canción? ¿Las murallas caerán? ¿Cuándo cayeron las murallas? Un séptimo día. El séptimo día dieron 7 vueltas a la ciudad. Ese día se dijeron, Dios, tú no eras Dios de reposo. Una vuelta a la ciudad cada día de la semana y el día de reposo me haces dar 7. ¿Pero esto qué es? Entonces, Dios mismo, luego lo veremos, es Dios también sobre el rey de reposo, el día de reposo, y hace lo que da la gana. Entonces, ese día les ordenó dar 7 vueltas a la ciudad y las murallas cayeron. Así que ese día se curró. También hay más excepciones. En Primera de Reyes se lucha contra los arameos en ese día. Y, bueno, pues en el Viejo Testamento encontramos muchas excepciones como Dios usa días de reposo para, bueno, lo que él denomina también trabajar, pero para que no seamos demasiado radicales ni demasiado obcecados con el día de reposo. Tiene sus excepciones. Sobre todo, no se debe confundir reposo con ocio, que yo creo que hoy en día es el mayor malentendido. Y pensamos que el domingo es el día de tus hobbies. En mi trabajo todo el mundo que el domingo es el día de salir en bicicleta, de jugar al pádel, de hacer esto o lo otro. Si quieres hacer el día de reposo como Dios manda, es un día para reposar en el Señor. Si luego quieres hacer hobbies, vale, pero no lo excuses de que es un día de reposo exactamente. Es tu día libre y haz lo que te da la gana, nadie se va a meter en eso. Pero realmente, en origen, es un día consagrado al Señor. 6 días harás tu obra. Entonces, si quieres ir a echarte una partida o lo que sea, hazlo en tus 6 días de tu obra y el 7º día lo reservas para el día del Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo cambiamos al lunes? O sea, al domingo, perdón. ¿Qué significa domingo? La palabra. ¿De? Día del Señor. Dominicus. De domino, bueno, es de casa, pero es de día, día del Señor. En origen, día del sol. Alfredo, no me hagas spoiler. Se comenzó a llamar el día del Señor desplazando la importancia del sábado. ¿Por qué? Porque el domingo fue el día que Jesús resucitó. Fue el día que Jesús se apareció. Fue el día que recibió la primera adoración resucitado. En domingo 16:9 dice, después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, lo que sería nuestro domingo, pero el día del sol en su origen, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. En Corintios 16:2 dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. O sea, recogían ofrendas el primer día de la semana, lo que era el domingo. ¿Cómo hacemos nosotros? Colosenses 2:16, que nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, porque el cuerpo es de Cristo. Ahí ya va a adelantar cómo vamos a acabar hoy, pero lo que está diciendo Pablo aquí es que no juzguéis si uno reposa el sábado o reposa el domingo o reposa el día que estime, ¿vale? Esto ya pasó, esto fue un pacto que hizo Dios entre
Y sé que esto es debatible, hay denominaciones enteras cristianas que opinan lo contrario, con muy buenos argumentos y presencia del Señor igualmente. Por favor, no lo toméis. Así es como lo entendemos. Entendemos que no es tan importante el sábado como día concreto, sino el concepto de reposo. Y por eso Pablo dice esto: que nadie os juzgue en cuanto a días de reposo. Hechos 27. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Aquí vemos que estaban reunidos partiendo el pan y Pablo explicándoles ¿qué día estamos hablando? Un domingo, el primer día de la semana. Y la primera vez que se llama al domingo Día del Señor es en Apocalipsis 1:10 y dice Juan, en la Biblia, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. ¿Vale? Ahí le habla Jesús en visión. Entonces aquí ya menciona el día de reposo como el día del Señor. Los judíos recordaban en el día de reposo cuando Dios creó el mundo. Dios creó el mundo y reposó. Los cristianos empezaron a celebrar el domingo porque fue el día que Jesús resucitó. ¿Entendéis por qué es la transición de sábado a domingo? Los cristianos dan aún más importancia a la resurrección que a la creación. No es que le den más importancia, hacen el énfasis en que eso es lo definitivo, lo distintivo. Obviamente, si no hay creación, no hay salvación. Pero por eso pasa al lunes. Mira lo que dice Justino Mártir, que es un padre de la Iglesia. Bueno, ¿de dónde viene el nombre de mártir, no? El día que se llama del sol, el Solis Day, que en inglés aún se llama Sunday, ¿vale? Por eso viene el nombre ahí, se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos, y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Cuando el lector termina, el que preside toma la palabra para hacernos una exhortación e invitación para que imitemos esas hermosas enseñanzas, como vamos a hacer hoy. Seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces, y estas terminadas, como ya dijimos, se ofrece pan, vino y agua, como hemos hecho hoy, y el que preside, según sus fuerzas, hace igualmente subir a Dios sus oraciones y acciones de gracias, y todo el pueblo expresa su conformidad diciendo... Y todo el pueblo expresa su conformidad diciendo ¡amén! Olé. Luego se hace la distribución y participación de la Eucaristía, es decir, la Santa Cena para cada uno, enviándose su parte por medio de los diáconos a los ausentes. Los que tienen, que bueno, a mí esto me gusta, le mandan la Santa Cena a los que no han venido al culto, se lo mandan a la casa. O sea, ya existía Globo, Fíjate. Los que tienen y quieren, cada uno según su libre determinación, da lo que bien le parece y lo recogido se entrega al que preside, y él socorre con ello a huérfanos y viudas, a los que por enfermedad o por otra causa están en la indigencia, a los que están en las cárceles, a los forasteros de paso, y en una palabra, él se constituye provisor de cuantos se hallan en necesidad. Celebramos esta reunión general el Día del Sol, por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día que también en que Jesucristo, nuestro Salvador. O sea, aquí habla de que la creación empieza un lunes. O sea, un lunes no, un domingo. La creación empieza, el Sunday empieza el día que empieza la creación. No está mal tampoco, ¿no? Es importante. Por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Pues es de saber que le crucificaron el día antes del día de Saturno, es decir, del sábado. Y al día siguiente del día de Saturno, que es el día del sol, se apareció a sus apóstoles y discípulos, enseñándoles estas mismas doctrinas que nosotros les exponemos para su examen. Mola, ¿eh? Esto tiene 2000 años. Hace 2000 años más o menos hacían lo mismo que hacemos nosotros. San Agustín también habla de lo mismo, Santo Tomás habla de lo mismo. Él dice, lo importante es el concepto de los 10 mandamientos, el día de reposo como concepto. Que sea el primer día de la semana o el séptimo día de la semana es un factor secundario. MacArthur dice, este famoso teólogo, pastor, dice, no hay mandamiento en el Nuevo Testamento de guardar el sábado. Tienes que tener en cuenta que antes de los 10 mandamientos, los miles de años de pueblo en la tierra, no había tampoco el precepto de guardar el sábado. Esto ten en cuenta que es un precepto que va desde los 10 mandamientos, que será el 1000 poco antes de Cristo, 1200, 1100, hasta la venida de Cristo. Es decir, lo de guardar el sábado es también un periodo relativamente pequeño en la historia. No es algo que hizo Dios el día que hizo la creación y mandó todo esto. Bien. Y quizá escuchéis por ahí alguna conspiración que dice, no, es que el emperador Constantino fue el que cambió el sábado al domingo.
Esto se escucha mucho a veces en redes. No es verdad. Constantino era un emperador romano que adoraba al sol, a Mitra, y tuvo una visión en la que en el sol había una cruz dentro, y él decía, con este signo vencerás. Y él se convirtió al cristianismo y declaró que el domingo, que ya los cristianos, como hemos leído, ya celebraban su asamblea, que ese día fuese además día festivo dentro de la semana, ¿vale? Él sí que hizo que ese día no se trabajara, excepto los agricultores, por temas de cosecha, de que no puedan esperar, pero digamos que él hizo que los domingos no se trabajara, pero que los cristianos se reunieran los domingos, eso ya estaba en vigor. Hoy en día la Iglesia Ortodoxa distingue el sábado, donde descansan, y el día del Señor, el domingo. Me gusta este concepto, ¿eh? No del todo, pero descansan los sábados y el domingo se dedican a Dios, se dedican al Señor. Celebran ambos. Y es que hasta Jesús descansó el sábado, ¿verdad? En la tumba. Si os fijáis, murió el viernes y el lunes resucitó. El sábado se quedó reposando. Que no es verdad, que estuvo ahí bajo los infiernos, cogió la llave de la muerte. Eso es lo que me imagino yo. Pero bueno, que sepamos, no hizo mucho ese día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día también respeta el sábado por encima del domingo, y los primeros cristianos, los griegos, dicen que no, que ellos ya estaban celebrando el Día del Señor. Como veis, es un debate que viene de largo, pero vamos a ir a lo importante. ¿Quién puede descansar? No te dejan tus padres, ¿verdad? Ha dicho nadie me deja descansar. Los padres de este niño, por favor, habéis leído que no podemos hacer trabajar a nuestro buey, ni nuestra vaca, ni el hijo, ni a la paca. La Biblia dice que son 6 días para toda tu obra. Pero ¿qué pasa si tú en los 6 días tampoco haces tu obra? ¿Qué pasa con la procrastinación? ¿Qué es la procrastinación? Dejarlo para luego. Es lo típico de no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. ¿Para quién va destinado? Esto es una moneda donde tienes el reposo en un día, pero es que en el otro lado tienes el esfuerzo. Y uno reposa porque se ha esforzado. El que no se ha esforzado, ¿debería reposar? ¿De qué? Vago. Que eres un vago. ¿De qué debería descansar? Dice la Biblia en Proverbios 6, 10, 12. Vamos a disparar unos cuantos versículos, ¿vale? Ahí como en plan AK-47. Dormir un poco, dormitar otro poco, descansar otro poco, de brazos cruzados. Así te llegará la pobreza como un salteador y la miseria como un hombre armado. ¿Vale? Es decir, vaguear trae pobreza. Proverbios 12, 24. El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Subyugado, es decir, tendrás un señor. Y no Jesús, precisamente. Proverbios 14, 23. Dice, toda fatiga trae algún provecho. Este versículo me gusta mucho, me consuela. Toda fatiga trae algún provecho. No sé cuál, algunos. Algunas fatigas no sabemos qué provecho nos traen. Pero dice la Biblia que todos traen algún provecho. Pero la charlatanería solo aporta indigencia. La charlatanería aporta indigencia. Me encanta este versículo. Génesis 2.15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Alguno dice, ay, me encantaría estar en el paraíso, como si fuese un jacuzzi natural ahí, que te caen las fresas en la boca. No, seguramente en el paraíso haya que cuidar del jardín, así que ir practicando con la azada, ¿vale? Sé diligente, te lo pide Dios, que cuidemos el jardín del Edén sobre el que nos ha puesto. Dios nos ha puesto sobre cada uno en una zona, en un ambiente, en una familia, en unos estudios, un trabajo, y te dice, cultiva el jardín cultívalo y cuídalo. En Salmo 128.2 dice, comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Eclesiastés 4, 4, 5. Este es muy importante, porque hoy en día... Ay, perdón. Bueno, luego os voy a mandar el código QR por si queréis los versículos, ¿vale? Están todos ahí. Este me gusta mucho porque hoy en día, sobre todo en las empresas un poco más grandes, el mundo de LinkedIn y también en la conversación individual, es muy normal una cosa muy fea que la Biblia avisa muy en contra de esto. Ojalá, por favor, hermanos, no caigamos en esto, que es la envidia, que es despertar envidia. Cada uno estamos en un proceso diferente, cada uno estamos en una situación de partida diferente. Me hace gracia cuando con los millonarios de Silicon Valley, no es que empezó en un garaje,
Sí, ya, a Jeff Bezos dicen, ¿no?, que empezó de la nada, pero lo que no se dice es que su padre le adelantó $250.000. Oye, yo con eso también empiezo un negocio, ¿no? A lo mejor no lo consigo lo de Amazon, eso seguro que no. Pero que una ayudita con 4 ceros tuvo, ¿eh? No está mal. Entonces, cada uno estamos en un punto de partida diferente. No debemos juzgar, no debemos meternos. Cuando hablamos de Job, no sabemos cómo son las ecuaciones de Dios. Hay factores que nosotros no controlamos. Dios nos pone a cada uno en circunstancias diferentes. Entonces, nunca, jamás debemos compararnos con los demás. Ni para bien, ni para mal. Cada uno tiene su propio proceso. Esto lo dice la Biblia. Dice Eclesiastés 4:5. Yo vi que todo el esfuerzo y toda la eficacia de una obra no son más que rivalidad de unos contra otros. Esto es vanidad y correr tras el viento, ¿eh? Es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de brazos y se devora a sí mismo. Se cruza de brazos porque se frustra, ve que otros consiguen cosas que ellos no han conseguido y se devora a sí mismo. En Gálatas, también lo dice la Biblia, en el Nuevo Testamento, que cada uno examine su propia conducta. Cada uno examine su propia conducta, no la de los demás. Y así podrá encontrar en sí mismo y no en los demás un motivo de satisfacción, porque cada uno tiene que llevar su propia carga. Por favor, no caigamos en esto de juzgar a cómo está otro hermano en sus estudios, en su trabajo, si ha fracasado, si no ha fracasado. Eso es un lenguaje muy de mundo. Y Jesús siempre nos dice, entre vosotros no será así. 2 Timoteo 2:6, pero sí que nos dice la Biblia, es el labrador que trabaja duramente el primero que tiene derecho a recoger los frutos. No nos comparemos, pero tampoco vagueemos. Trabajemos duro, duro. Hay una cosa que a veces puede frustraros. ¿Qué os impide trabajar duro? Una pregunta. Bueno, Miguel, tú no respondas que tienes 2 trabajos. Se está riendo, ¿eh? ¿Qué está pensando, señor? ¿Qué más quieres que haga? No, Miguel, tú no escuches esto, ¿vale? ¿Qué te impide trabajar más duro? ¿Qué te impide? ¿Que trabajes para otro? Bueno, eso sí se puede decir, pero bueno, también dice la Biblia que trabajemos para nuestro jefe como si fuera para Dios. Por eso, por ejemplo, en alemán, trabajo no se dice trabajo, sino llamado, o vocación, Beruf, que es o sea, se usa la misma palabra para la que te llama Dios que para la que te llama tu jefe. Entonces, bueno, lo entiendo, yo también quiero ser autónomo, mi próximo objetivo quizá, pero tenemos que trabajar como para nuestro jefe como si fuera para Dios. Hay una cosa que yo he visto que puede llegar a frenar. No te metas. Miguel está muy activo, ¿eh? Oye, tengo que llevarte al fisio de Torres. Pero, a Torres no. Hay una cosa que a veces frustra y es la diferencia que hay entre unos y otros. De nuevo, nos comparamos y pensamos que no podemos llegar nunca a ese nivel, al nivel que está esa otra persona. Y tenemos que recordar que no es una batalla contra otros, sino contra uno mismo. Y a mí hay un concepto que me gusta mucho, porque es un concepto que lo llaman los guerreros del 10%, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Uno solo puede luchar contra su propia capacidad. No puede compararse con otros. Si yo intento hacer pesas como un culturista, me va a frustrar. Y entonces, cuando me frustre, pasará lo que dice en Proverbios, que es necedad, corro tras el viento, me cruzo de brazos y me devoro a mí mismo. Por eso es importante compararse contra uno mismo. Y ese concepto del 10%, a mí personalmente me ayuda y me gusta, porque se trata de yo esforzarme un 10% más de lo que hacía antes. Si me intento esforzar el doble, ¿cuántos de vosotros habéis dicho, venga, a partir de la semana que viene me voy a levantar a las 6 de la mañana, voy a hacer deporte, voy a leer un libro, me voy a duchar y luego voy a trabajar? A tope con la COPE. ¿Pero quién lo ha pensado alguna vez? ¿Y cuántos lo han conseguido? Ninguno. Lo sabía. Estoy rodeado de... No, a mí me pasa igual. Todos los años varias veces tengo el objetivo. Me voy a poner la alarma. ¿Por qué? Porque escuché una vez a Juan Cano que se levantaba a las 4 de la mañana para orar 4 horas. Digo, si hago eso seguro que vienen los carruajes y los ejércitos del cielo. Claro, un día me pongo el despertador a las 4 y lo apago y hasta las 8, ¿no? Entonces, no puedes luchar. Hay que tener cuidado con ser demasiado ambicioso con tu objetivo. Pero el objetivo del 10% de cada semana, cada día, un poquito antes, quizá eres los que llega tarde a la iglesia siempre. A lo mejor no te pongas objetivo llegar a las 11, no, a lo mejor no lo consigues. Pero intenta llegar cada día un poco menos hasta que llegas a hora
y luego un poquito antes para tomarte el café, a charlar con la gente, etc. Quizá te cuesta estudiar 1 hora cada día, pero quizá abre el libro, solo echarle un vistazo al final del día, 5 minutos. Esto se usa mucho, si queréis, hay muy buenos libros que hablan acerca de cómo implementar hábitos. Mi favorito se llama Hábitos Atómicos, de James Clear, ese es el que más me gusta, da un montón de tics. ¿Tú lo conoces, Julio? ¿Te gusta? Está chévere, ¿no? Chévere es en Argentina, en Venezuela es chévere. Hombre, es que... Luego hablamos de eso. El 10%. El 10%. Intenta... Esto no sale en la Biblia, ¿vale? Sí sale el 10% en forma de diezmo, que es interesante. Porque el 10% de tu bolsillo es realizable. Dar toda tu ofrenda a la obra, más complicado, ¿verdad? Pero fíjate que la Biblia menciona el 10% en cuanto a donar tu dinero el 10%. Y con el esfuerzo, pienso que esa ley, esa norma o esa verdad también se puede cumplir. Esfuérzate un 10% más de lo que te esforzabas antes. No caigas en una espiral de caer para abajo. Ahora está demostrado que el mejor método de evitar el envejecimiento es mantener la actividad física siempre. Si os fijáis en Alfredo, que siempre le ponemos de ejemplo de esto, no sé cuántos años tiene ya. ¿Cuánto? 74, pero con 94 va a estar igual, ya os lo aviso. Y porque el Señor limitó la vida humana a 130 años en la Tierra, que si no... No. Pero esto, ¿qué significa? Porque Él no ha abandonado su actividad física, sigue subiéndose al tejado de la iglesia, sigue moviéndose por ahí. Mantener la actividad física es muy importante para evitar el envejecimiento. Y esta norma del 10% sigue diciendo que quizá tu cuerpo no tiene la misma capacidad, pero sigue exigiéndole un 10% por encima de tu capacidad actual. Y luego dejaremos hacer a Dios. Proverbios 16:3 dice, encomienda tus obras al Señor y se realizarán tus proyectos. Y en Salmo 90:17, que descienda hasta nosotros la bondad del Señor, que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos. Y aquí os quiero dejar un concepto, ese concepto de trabajar demasiado. En la Biblia no encuentras que diga que alguien trabaja demasiado. Lo que sí encuentras es personas que descuidaron su día de reposo. Y esto hoy en día se está estudiando, porque uno está cansado cuando reposa mal, no cuando trabaja demasiado. Cuidado, no existe el concepto de trabajo demasiado, existe el concepto de no reposo lo suficiente. Por eso es muy importante entender el concepto del día de reposo y el concepto de cómo reposo. Y ahora la pregunta que cada uno tenemos que hacernos, ¿cómo reposáis? Porque hay personas que trabajan 16 horas y están como una rosa. Y hay personas que están todo el día en el sofá procrastinando y están cansados, no le puedes pedir media hora de esfuerzo. Esto quien tiene hijos adolescentes lo sabe, ¿no? Y nos ha pasado a adolescentes también. ¿Por qué? Porque no estamos reposando. Estar en el sofá y en la cama no significa reposar. Puede ser que no estés reposando, porque tienes mala higiene, porque el reposo absoluto es de Dios, es dueño del reposo. Así que si no estás reposando bien, tu prioridad no es trabajar menos, sino aprender a descansar, a reposar. Que los momentos de reposo sean realmente momentos de reposo, donde desconectas, donde apartas lo demás. Por eso Eleanor Roosevelt se iba a una sala al lado antes de un momento de tensión, y lo que ella estaba haciendo cuando oraba a Dios era reposar. Y luego podía estar horas. A mí sabéis que me gusta mucho Angela Merkel también, porque es hija de misioneros y también con valores cristianos, y bueno, ella es creyente, ¿no? Pero ella decía que cuando ella tiene una reunión no tiene fecha de fin. La reunión puede durar 12 horas, porque ella quiere que salgan las cosas hechas. Ella no quiere decir, nos reunimos en un mes otra vez para ver cómo va. No. En una reunión tiene que estar todo terminado, y yo no me reúno más por este tema. Y me gusta mucho, me da envidia el decir, no me reúno más por este tema, ya está todo cerrado. ¿Pero por qué? Porque ella también reposaba, igual que Roosevelt, reposaba antes de esas reuniones. Entonces ella iba con energía y le daba igual que fuesen jornadas de trabajo muy largas. Y hemos mencionado antes el concepto del diezmo, porque Dios tampoco descansa. Dice Juan 5:17, Él le respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. En Romanos 12:11 dice, con solicitud incansable y fervor de espíritu.
Sirvan al Señor. Solicitud incansable y fervor de espíritu. En 1 Corintios 15:58 dice: por eso, queridos hermanos, permanezcan firmes e inconmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por Él no serán en vanos. Y esto es para aquellos que se sienten frustrados porque han realizado grandes esfuerzos y no han obtenido frutos ni recompensas. Puede ser en estudios, puede ser en trabajo, puede ser colaborando en una iglesia local, puede ser que sea con familiares o con amigos que han invertido cuántos invertimos esfuerzos y no obtenemos los frutos esperados y te frustras. Y lo normal es endurecerte y no volver a repetirlo. Y no es así. Hermanos, no hay avance si no hay sacrificio. Es un coste. El coste de ser discípulos de Jesús lo es todo. Entonces, cuando uno dice, es que yo ya he hecho muchas horas, yo me esfuerzo mucho, ahora con la reforma, ¿no?, que estamos viendo casi todos los sábados, ¿con qué te comparas? Si me comparo con mi yo anterior, sí, me estoy esforzando mucho. Si me comparo con Pablo, viajando por todo el mundo antiguo, no me estoy esforzando nada. Pero si quieres que algo ocurra, tiene que haber un sacrificio. No hay cambio sin sacrificio. Así que hay que tomar esta palabra de Pablo que escribe aquí en Corintios. Progresa constantemente, el 10%. Progresa constantemente, no te estanques. Progresa constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por Él no serán vanos. Quiero hacer un anuncio que comentamos con Alfredo, que es, esto es en general, pero ahora en concreto en la Reforma tenemos que parar. Hemos agotado los fondos. Sabéis que somos una iglesia catalana, suave, de bolsillo cerrado, no nos gusta endeudarnos. Todo lo que avanzamos con la Reforma es como trabajo voluntario y en base al ahorro. O sea, no queremos pedir préstamos para terminar la Reforma, pero se acaba la pasta. Así que no podemos comprar más materiales. Lo que está ahí vamos a terminarlo, pero no se puede hacer más. Así que se lo comentamos a Alfredo, tenemos que parar y os proponemos el domingo que viene hacer una ofrenda especial para terminar la Reforma. O terminar o darle un buen empujón. Si no, vamos a frenarla. Y yo creo que tiene todo el sentido. Que seáis conscientes, lo estamos disfrutando mucho, es un momento que nos hace mucha ilusión, mucho tiempo hemos orado porque Dios nos enseñe los próximos pasos. No pensábamos que iba a ser en forma de estos locales, pero estas son las puertas que ha abierto Dios y Dios tiene un proyecto con Alcalá. Quiere que su evangelio llegue a más personas. Y somos esclavos de su voluntad. Yo no me voy a pelear por el modelo. Algunos discuten, hay que hacer iglesias en células, otros discuten, no, en mega iglesias, la gente le gustan las instalaciones grandes. Yo no quiero discutir, yo solo quiero ver, Dios, ¿cuál es el siguiente paso? Dame el siguiente paso y ya está. Y nos puso el paso de vender otro local y abrió estas dos puertas. Una hipoteca que era imposible de conseguir, unos papeles imposibles de legalizar. Y aquí estamos. Entonces, nuestro próximo paso es terminar eso. El siguiente paso, no lo sé. Tenemos ideas, todos tenemos ideas. Esto es como el seleccionador español, ¿no? Todo el mundo es seleccionador de su equipo nacional. Todo el mundo tenemos opinión, pero no quiero escucharlas. La verdad, no quiero ni escucharme yo mismo. Pero vamos a ver el siguiente paso que nos pone el Señor. Por eso el próximo domingo os animamos, la ofrenda que se recaude ese día irá íntegramente a la Reforma y también os aviso de que ha cambiado la ley este año y de las ofrendas ha subido lo que te desgravas, es decir, el Estado te devuelve un 40% de lo que ofrendes. Ahora es un 35%, no sé si os beneficiáis o no, yo os animo a beneficiaros porque es una alegría cuando llega la renta, pero sube al 40%, eso solamente como un añadido, no es importante. Lo importante es el corazón con el que lo hagamos y entregar, sabiendo que lo que entregamos no es en vano, sabiendo que es lo que Dios nos ha puesto delante y lo que vamos a cumplir. Vamos a ir a la última parte ya. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento con Jesús? ¿Cómo educas a tus hijos? Con una regla clara. No cruces la calle donde no hay un paso de cebra. No muerdas el jabón, por ejemplo, ¿no? Hay cosas claras que educamos a nuestros hijos, pero cuando crecen les podemos explicar por qué. Cuando un cerebro alcanza la madurez, le puedes explicar por qué. Y Jesús explicó por qué el día de reposo. Primero decir que lo cumplió. Lo dice la Biblia, que él los sábados iba a la sinagoga a leer las Escrituras y a explicarlas.
Llegó a Nazaret, en Lucas 4:16, donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Lo hace Jesús, Pablo en Hechos 13:16, en el 15. Pero hay un pasaje que es clave. Dice Marcos 2:27. Y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto es un capítulo más tarde, pero en un pasaje parecido a un capítulo antes. Dice Marcos 1:21, entraron en Cafarnaúm y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como un escriba. Había en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Le reconoció. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal. Bueno, le sacó, este es un pasaje un poco más largo, pero justo después de salir de él, de sacar al endemoniado, sale y sana a la suegra de Pedro. Qué curioso, ¿eh? La sana justo después, es decir, para Jesús era normal sanar, echar demonios, tener compasión de la gente del día de reposo. En Lucas 13:10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. En ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Y entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban sus adversarios. Jesús redefine, completa, profundiza en el concepto del día de reposo. Él libera ataduras, sana enfermos. Él no distingue en ese sentido qué es lo que debería hacer o no en el día de reposo, porque es el hombre el que está por encima del día de reposo. Es el día de reposo para el hombre, no al revés. En este mismo pasaje, en Marcos 2:28, dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Día, en hebreo sabéis que es la palabra yom, que se usa en Génesis, significa día en 2000 veces en el Antiguo Testamento, pero otras 200 veces se usa como un periodo de tiempo. Si dices Yom Shabbat, significa periodo de reposo, no se refiere a un día en concreto. Y si os fijáis, Jesús, ¿cómo completa? Porque dice en Mateo 11:28, venid todos los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. Conocemos este pasaje desde niños. Jesús es Señor y Rey del reposo. Él es el que nos hace descansar. ¿Qué dice Salmo 23? Junto a pastos verdes me harás descansar. Me harás descansar. No es el pasto verde el que te hace descansar. No es el sofá de tu casa el que te hace descansar. No es tu cama el que te da descanso. ¿Quién da descanso? El Señor. Si nosotros no descansamos bien, es porque no descansamos en el Señor. ¿Lo entendemos? Esto es súper importante. Nuestro descanso, nuestro reposo depende de que busquemos a Jesús. De otro modo, solo son sucedáneos. Solo son aspirinas. No es la medicina auténtica. Jesús es Señor y dueño del reposo. Vamos a Él cargados y descansados y nos hace descansar. Si os fijáis, aquí se cumplen el mandamiento 1 y 2. Porque estamos buscando a Dios, a Jesús. Si hacemos el verdadero reposo, amarás al Señor con todo tu alma, con toda tu, etc. Entonces, si nosotros en el día de reposo buscamos a Jesús, estamos cumpliendo el primer mandamiento. Y si Jesús nos mueve a compasión, como Él movía a sanar, a orar. ¿Cuántas veces cuando estáis orando se os vienen nombres de otros? Son personas por las que tenemos que orar. A veces son personas que tenemos que escribir, porque el Espíritu Santo se mueve así. Entonces, cuando nosotros descansamos en Dios, en Jesús, reposamos en Él, Él nos inspira a compasión. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Os fijáis? Que en el reposo, en el cuarto mandamiento, están dentro el mandamiento 1 y 2.
Dios nos lleva a los demás mandamientos a través del reposo también. No solo, pero lo usa. Usa el reposo para llevarnos ahí. Dicen en Hechos 4:9. Este es importante, ¿vale? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y vamos a ir acabando ya. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Vamos a darle tiempo a este pasaje. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios ha reposado de las suyas. Tenemos que aprender a reposar. Y vemos en la Biblia que se puede reposar de manera individual, en tu devocional, buscando a Dios. ¿Quién reposa cuando va en el coche y se pone alabanza o adoración? ¿No llegáis con las pilas cargadas? ¿Pensáis que eso es casualidad? ¿Que tu reposo o tu recargar pilas es simplemente porque has cantado una canción en el coche? ¿Cuántos reposamos o cuánto reposáis cuando silenciáis todo a vuestro alrededor, cogéis la Biblia, leéis o oráis? ¿Cómo sales después? Reposado, descansado. El día de reposo no es día de reposo, es momento de reposo, el Yom Sabbat. Y nosotros también tomamos lo bueno del reposo comunal, como hacían en el Antiguo Testamento. La asamblea se reúne y juntos buscamos a Dios, porque juntos nos da descanso. Hay las dos partes. Está el reposo personal y está el reposo como congregación, como asamblea. No hay asistentes a una iglesia. Esa palabra no existe. Hay partícipes. Hay una asamblea donde todos entramos con un propósito, que es el de entrar en su reposo, como dice en Hebreos 4, 9 y 10. El que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras. Y ahora, Jesús, aquí tienes mis obras, dame de tu descanso, porque solo tú tienes palabras de agua y de vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para acabar. El reposo y el trabajo, las dos cosas, están en el diseño de Dios. Dice en Hechos 20:33. Pablo se está despidiendo y dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo trabajaba duro. Estas manos me han servido para lo que me ha sido necesario y los que están conmigo. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando trabajemos, demos, sin esperar a cambio. Cuando reposemos, el Señor cumplirá con su parte. Vamos a cerrar los ojos. Señor, te pido que abras nuestro entendimiento al reposo genuino, al reposo puro, que solo viene del Señor del día de reposo. El reposo auténtico está en ti. Esto lo entendió David, lo entendió Pablo. No se puede trabajar demasiado duro. Lo que sí se puede es no descansar lo suficiente en ti. Yo te pido que cada uno de los que estemos aquí aprendemos, insistamos en descansar en ti, Jesús, porque nuestra vida cambia cuando estamos descansados en ti. Quizá cansados físicamente, eso va y viene, pero nuestra mente, nuestro espíritu estará tranquilo, estará en calma, porque tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro dador de reposo. Yo te pido que ayudes a descansar a los que están cansados y fatigados, que no dependa de un día, sino de levantar nuestras manos, de buscarte, de llenarnos de ti y no ser tan ilusos pensando que un sofá o una cama nos pueden hacer descansar. No. Si estás cansado, tienes que buscar a Jesús. No es optativo. Todo lo demás son sucedáneos.
Ahí donde estás, como dice en el Antiguo Testamento, ponte en orden con el Señor. Deja claro que Él es el primero en tu vida. Vamos a dejar un par de minutos para esto y luego acabamos. Amén. Iglesia, gracias por vuestra atención. Que el Señor os bendiga, que os dé reposo auténtico y con ese reposo en la mano podamos salir a esforzarnos, a trabajar duro, porque Dios tiene muchas cosas preparadas para nosotros. Amén. Amén. Que tengáis buena semana. Gracias.